Ok, familia, estamos nuevamente reunidos para seguir conociendo lo que es la palabra de Dios. Y tenemos en esta ocasión un mensaje, una prédica sobre lo que Dios quiere para nosotros. Veía yo en la televisión, al estar ahí buscando, moviéndole para encontrar algunas apps, y vi que aparecía en la televisión, en una de las televisoras, que decía, tu propósito. Y rápido se me vino a la mente, cómo todos tenemos nuestros propios propósitos para este año que comienza. Toda la gente tiene sus propósitos, ¿sí o no? Y piensa a veces solamente en sí mismo. Desgraciadamente a veces hasta el cristiano, a pesar de que conocemos, a pesar de que sabemos que nosotros tenemos un Señor, y lo que tenemos que hacer es que caso a la voz de nuestro Señor. Es decir, tenemos un Señor que nos creó, un creador, el creador de todo el mundo, de todo el universo. Él creó los cielos y la tierra, pero también nos creó a cada uno de nosotros. Nada más por eso Él es nuestro Señor. Él es el Señor de todo ser humano, no solo del cristiano. En cuestión, ¿sí?, de la creación. Desde luego, en cuanto a las cosas espirituales, no es el Señor de todos, porque aquel que no ha creído en Jesucristo y le ha recibido como su Señor y Salvador, tiene otro Padre, ¿verdad? Y Jesús mismo lo dice. Hacen la voluntad de su Señor, del padre de mentira, del enemigo, de aquel que solo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero como cristianos, como hijos de Dios, tú y yo sabemos que Él tiene un propósito para nuestra vida en este año. Y no está mal que tú tengas tus propósitos, siempre y cuando no contradigan los propósitos de Dios. ¿Sí? ¿Sí entendemos esto, familia? Primero son los propósitos de tu Señor, de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Recordemos que Él es nuestro Señor, no solo porque nos creó, sino porque Jesucristo también nos compró a precio de sangre en la cruz, ¿verdad? Él derramó su preciosa sangre para que tú y yo fuéramos redimidos, rescatados, para que ahora tengamos un nuevo Señor. Antes éramos hijos del mal y teníamos un Señor que era el diablo, pero ahora tenemos un nuevo Señor, que es ¿quién? Cristo Jesús. Él es nuestro Señor. Y así le recibimos, ¿cierto? No solo le recibimos como nuestro Salvador, que a veces la gente quisiera solo eso, pero le recibimos como nuestro Señor. Morris, un comentarista muy conocido, él dice, yo no sé por qué la traducción al inglés significa Señor, cuando es esclavo. Y deberíamos de tener claro esto todos los que creemos en Él, todos los que somos siervos del Señor, debemos tener claro que somos esclavos, fuimos comprados. Y por lo tanto, quizás eso tendría en nuestra vida un mayor impacto. Quizás esto provocaría que tú y yo, antes de querer hacer nuestra voluntad, dijera, no, primero tengo que hacer la voluntad de mi Señor. ¿Qué pasaba con los esclavos en aquel tiempo si no hacían la voluntad de su Señor? Recibían castigos crueles. Nosotros no, nosotros tenemos a Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador, que también es nuestro Padre, es nuestro amigo. Somos coherederos juntamente con Él de todas las riquezas de su Padre. Pero tenemos que tener bien claro que somos sus esclavos, sus siervos.
No somos iguales. Tenemos a alguien a quien obedecer, a quien seguir. Y a veces no es fácil. A veces es muy difícil. A veces es pesado. Pero Jesús lo dejó claro. El que quiera venir en pos, ¿qué? Tome su cruz y sígame. No hay mentiras, no hay engaños. Sino que si le amamos y le reconocemos como nuestro Señor, vamos a hacer su voluntad. Y vamos a estar viendo muchas cosas ahorita de manera breve, cómo Él es grandioso con nosotros y más con el que le sirve. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y oramos? Padre, aquí estamos, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Y aquí estamos, bendito Dios, conscientes de que somos tus siervos, de que somos tus esclavos, Padre, porque tú así nos compraste a precio de sangre. Y reconocemos, bendito Dios, que tú eres bueno con nosotros y que tú siempre quieres bendecirnos, porque a través de tu señorío nosotros somos bendecidos una y otra vez. Gracias, Señor. Gracias por haber muerto en la cruz. Gracias por ser nuestro Salvador y gracias por ser nuestro Señor. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a entender tu palabra, a tener un corazón humilde, a hacer todo paradigma a un lado, que no haya barreras, Señor, que estorben a nuestro corazón, que hagas a un lado todo orgullo, Señor, que nos persigue, y que, bendito Dios, la humildad se señoree sobre nosotros. En el nombre de Jesús, oh Padre Celestial, te rogamos esto. Amén. Bien, vamos a Hechos, capítulo 20, versículo número 18. 18, 19 y 20. Hechos, capítulo 20, versículos 18 al 20. Y vamos a ver cómo es la integridad de un siervo. ¿Sí? Dice Hechos 20, 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Pablo está llamando la atención aquí. Y les está hablando a todos. Aquí él se estaba despidiendo de los líderes de las iglesias, en especial de allí de Éfeso. Y él estaba dejando una enseñanza. Y esa enseñanza es que él dice: a ustedes les consta que yo siempre me he comportado a la altura de ¿qué? A la altura de la palabra de Dios. Todo el tiempo, no a veces, no hoy sí, mañana no. Todo el tiempo él se comportó de esa manera. Dice: desde que entré yo en Asia, o sea, cuando él fue llamado a que llevara el evangelio hacia Asia junto con Bernabé, desde ese primer día, dice: a ustedes les consta cuál es mi testimonio. Mi testimonio. Y es importante que cada uno de nosotros, como siervos de Jesucristo, tengamos un buen testimonio delante de todas las personas. Que nadie puede echarte en cara algo que tú cometiste, sino que nos esforcemos. Y nos vamos a esforzar cuando nosotros entendamos lo que Dios nos ha dado. Pablo había comprendido bien quién era su Señor. Recordemos que cuando él tiene el encuentro con el Señor Jesús, le dice: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Y qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que vivamos conforme a su palabra, no conforme a nuestra palabra, no conforme a lo que nosotros queramos entender, no conforme a la palabra de los hombres, sino conforme a lo que está escrito. Y Pablo dice: recuerden cuál ha sido mi comportamiento. Siempre, todo el tiempo. Así que él era un líder de la iglesia que Dios había levantado. Recordemos que él fue ungido allí en Antioquía por los líderes de ahí, y que lo enviaron a servir.
Y él siempre dio buen testimonio. Y cada uno de nosotros tenemos que dar un buen testimonio. No podemos hacer lo contrario, porque a lo mejor te puedes querer ocultar de las personas, pero de Dios no te vas a ocultar nunca. Y el que te va a tomar cuentas es Dios. Es Dios, no son las personas. No es el pastor, jamás. De él puedes burlarte, pero de Dios no. Dios ve todo. Y allá tú si te burlas de tu pastor o tus líderes, porque ya conocemos lo que dice la palabra de Dios. Pero es de gran importancia que demos buen ejemplo. ¿Sabes una cosa? Pablo daba un buen ejemplo con sus líderes también. Cuando él lo llamaban, él asistía. Él sabía quiénes eran sus líderes. ¿Quiénes eran sus líderes? Los que lo habían enviado. Pero también conocía a los líderes de la iglesia de Jerusalén. No solo se sometía a unos y también a otros, sino también a otros. Aún a Pedro. Recuerdan que con Pedro tuvo una discusión. Pero ¿por qué fue la discusión? ¿Porque no se quería someter a él? ¿O por cuestiones qué? De doctrina. Por cuestión de doctrina. Porque Pedro se quería comportar de una manera con los judíos y otra con los gentiles. En cuestión de comer cosas que ya había limpiado nuestro Dios. Pero en las otras cuestiones, Pablo sabía que Pedro era su líder. Y lo reconoce en la palabra de Dios una y otra vez. Entonces, familia, debemos de dar un buen testimonio. No tenemos que ser nosotros gente que se dice cristiana, que sirve a Dios, pero que tiene fama de hacer todo lo contrario de lo que Dios enseña, aún afuera de este lugar. Aquí y afuera, tu comportamiento tiene que ser ¿qué? Íntegro. Que puedes decir como Pablo: ustedes me conocen, ustedes saben, desde que me conocen yo soy, y que desde que conozco a Jesús, soy una persona ¿qué? De buen comportamiento. De buen comportamiento, aún tu familia. Porque luego resulta que tus familiares dicen: no, es que usted no la conoce. ¿Cómo? Usted no lo conoce. ¿Cómo? Tenemos que tener mucho cuidado. Un buen comportamiento provoca que tengas credibilidad como una persona que predica a Cristo, que sirve a Cristo. No solo es servir al Señor, es tener un buen comportamiento. Y eso significa que tienes una buena relación con Dios. Amén, familia. Y seguimos viendo en el verso número 19. Vemos cómo la forma en que Pablo desarrollaba su ministerio. Dice que él servía al Señor con toda humildad. ¿Cómo servía al Señor? Con toda humildad. Su orgullo lo hizo a un lado. Recordemos que él era una persona que se sentía muy orgullosa. ¿De qué? De ser fariseo, de todos los logros que había alcanzado. Pero llegó el momento en que dijo: esto es basura. Eso nada tiene que ver con las riquezas del Señor. Así que decidió echarlas hacia atrás y no verlas. Él fue una persona humilde. No era arrogante. Ni se paraba en el púlpito y se sentía la superestrella. Él permitía que a quien vieran era Jesucristo, a través de su propia conducta de Él. Por eso Él, recordemos cómo nos dice, ¿verdad? Sean imitadores de mí como yo soy imitador de Jesucristo. Es decir, sean igual que yo imitadores de Jesucristo. Eso es lo que Él decía. Él daba un buen ejemplo, un buen comportamiento, y su orgullo lo hizo a un lado. Por lo tanto, todo líder debe hacer a un lado ¿qué? Su orgullo. Todo siervo de Dios debe hacer su orgullo a un lado.
tratar a las personas con humildad, con humildad. Aún Jesús se hizo humilde. Hay muchas citas donde podemos encontrar eso, no tenemos que ir ahorita ya. Lo sabemos. Era humilde, cómo servía a sus hermanos. Les sanaba, les daba la palabra de Dios, les echaba fuera los demonios, él los alimentaba, incluso hasta les lavó los pies, para que ellos entendieran que tenemos que dejar a un lado, ¿qué? El orgullo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces? Ser humildes. Humildes. Cada siervo de Jesucristo debe de ser humilde. Y si has sido arrogante, hazlo a un lado. Es el tiempo. Vamos a comenzar bien este año, haciendo a un lado un orgullo equivocado. Y vamos a ser humildes y servirle a Dios con amor. Servirle a nuestros hermanos con amor. Servirle a la gente que nos rodea con amor. Amén, familia. También dice que le servía con muchas, ¿qué? Lágrimas. Con muchas lágrimas. Pero ¿cómo con muchas lágrimas? ¿Acaso se ponía a llorar porque era mucho trabajo? No chillaba por eso. Él no se abría de capa. No, él amaba a Dios con todo su corazón. Y le servía a Dios con todo su ser. Por eso decía, para mí el vivir es Cristo. Y cada siervo tenemos que entender eso, que debemos de vivir para Cristo, con nuestro comportamiento, dando buen testimonio, pero a la vez que sirviéndole a Él y también a la familia, pero sin cobardía, sin anteponerse primero Él. ¿Por qué digo esto? Porque está escrito. Nosotros recordamos en Hechos 14, 19, vamos para allá y vamos rápidamente. Hechos capítulo 14, versículos 19 al 20, y vamos a dar una lectura rápida aquí. Dice la palabra de Dios: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba, ¿qué? Muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Quiénes le perseguían a Pablo? Sus propios hermanos. Él los llamaba así siempre. Sus hermanos. Él les servía, y incluso por llevarles el evangelio, lo apresaron. A pesar de que el Señor, a través del profeta Ágabo, les dijo que no entrara a Jerusalén porque lo iban a apresar, Él entró porque los amaba. Y se paró en el púlpito y les habló. Les habló a todos los líderes judíos. ¿Y les pareció a ellos? No. Se enojaron, se molestaron. Pero Él los amaba. Así que les empezó a hablar, les empezó a reconvenir. Están equivocados, así no son las cosas, rectifiquen. Y estas cosas pueden pasar aún en la iglesia de Cristo. Que haya personas que no están dispuestas a ser reconvenidas. Pero por eso hay un liderazgo que Dios da, para que haya orden. Pablo, otra vez vamos con Pedro y Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Reconvino a Pedro. ¿Por qué? Porque su actitud estaba mostrando, ¿qué? Una doctrina equivocada, cuando el mismo Pedro había enseñado que ya no había división, que el evangelio era para judíos y cristianos, y que
esto que él había aceptado con Pedro de que podría comer con los gentiles, Pedro lo aceptó, pero después se echó para atrás. Pero lo que les quiero decir con esto, familia, es que a veces no nos gusta que alguien nos reconvenga. Y dentro del servicio a Jesucristo, siempre debemos de buscar lo mejor. ¿Por qué crees que Pablo reconvino a Pedro? ¿Porque quería tener antagonismo con él? ¿Porque él quería discutir con él? ¿O porque le interesaba la obra de Dios? Porque le interesaba la obra de Dios, ¿verdad? No era porque quisiera hacer menos a Pedro o sobajarlo o exhibirlo con los demás. Pero él tenía que poner primero lo que dice la palabra de Dios. Y solamente que tu líder espiritual te esté hablando cosas equivocadas fuera de la palabra de Dios, entonces sí, si te está hablando cosas así, entonces sí, tú dices, ¿qué pasó? Estás mal. Te estás equivocando. No estoy de acuerdo contigo. Es más, lo vamos a hablar con el pastor. Sí, porque la palabra de Dios no se debe tergiversar por nada ni por nadie. Pero nosotros buscamos que el Evangelio de Jesucristo, buscamos que en la obra de Dios cada día podamos hacerlo mejor, porque no somos perfectos ni somos intachables. Todos nos equivocamos, pero buscamos hacer lo mejor posible las cosas y son para la gloria de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que no es que alguno de tus líderes te quiera poner el pie encima. No, ese líder te ama y te ama con todo su corazón. Solo que quiere que las cosas sean mejor y tiene autoridad sobre de ti, por eso te lo está hablando. Porque la obra no es ni para ti ni para mí, es para Jesucristo, es para Dios. Por lo tanto, tenemos que ser ¿qué? Humildes. Y a veces vienen las lágrimas, como en el caso de Pablo, ¿verdad? Dices, ¿qué les pasa? Si yo lo único que quiero es amarlos. Si yo lo único que quiero es que la obra de Jesucristo siga hacia adelante. Pero yo te digo, hermano, hermana, tú que tienes un liderazgo, aunque haya lágrimas en tu corazón, no te desanimes. Tú sigue adelante. ¿Por qué? Porque la obra es para Dios. Y tenemos un ejemplo aquí. A Pablo, aún a pesar de que no lo querían sus propios hermanos judíos, le dieron también una golpiza que lo echaron afuera pensando que ya estaba muerto. Pero aquí lo que importa es la palabra de Dios. ¿Qué dice Proverbios 12:22? Y vimos cómo Pablo y Bernabé se levantaron, ¿verdad? Y dice que se fueron ¿para dónde? Para Derbe, y siguieron llevando la palabra. Así que no te me achicopales, no te me acobardes. Vamos a seguir adelante. Amén, familia. Dice Proverbios 12:22, dice, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son ¿qué? Su deleite. Y aquí dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son ¿qué? Su contentamiento. Entonces no te aflijas. No te aflijas. Si alguien habla mal de ti, bueno, para Dios eso es abominación. Allá ellos. No nos toca a nosotros. Pero lo que sí debes tomar para ti es esto, que los que hacen la verdad son ¿qué? Su contentamiento. Son su alegría. ¿Tú quieres ser la alegría de tu Señor? Entonces, ¿qué tienes que hacer? La voluntad del Señor. No importa lo que digan las personas. A Pablo no le interesaba lo que dijeran.
Por eso es que le dieron su golpiza. Pero ¿qué hizo? Regresó. Él regresó nuevamente. ¿A dónde? A Iconio, a Antioquía, a Listra, a llevar nuevamente la verdad. Así que no temas, camina adelante. ¿Qué dice Romanos 14:8? Romanos 14:8. Dice la palabra de Dios: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Tú sigue adelante. No tengas temor. Hay un Dios que es único y que ve cuál es tu comportamiento. Ve cómo es tu servicio. Él pesa tu corazón. Los hombres no podemos pesar el corazón de los demás. Solamente por sus frutos, eso sí. Por eso tampoco debemos, si alguien nos dice algo de otra persona, no podemos guiarnos por eso. Jesús dijo: por sus frutos los vas a conocer. Por sus frutos los conocerás. ¿Y cómo es el hermano? ¿Es como Pablo? Bueno, entonces tenemos que ser sabios. ¿Nos dejamos guiar por las personas o nos dejamos guiar por lo que estamos viendo? Pero aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿A quién le sirves? A Dios. Amén. Porque para Él vivimos. Para Él. Y si tú vives para Él, entonces ¿te importa lo que digan los demás? No. Te debe de importar lo que a Dios le importa. Eso es lo que nos debe de importar a cada uno de nosotros. Por lo tanto, no debemos hablar mal de ningún líder, de ninguna hermana, ni de ningún hermano. De nadie debemos de hablar. Eso le corresponde al Señor. Lo que nos corresponde a nosotros es apoyar la obra de Dios. Hacerlo con amor. Levantarles los brazos. Reconocer que ellos están sirviendo a Dios. En lugar de meterles el pie, debemos de ayudarles a levantarse, de fortalecerlos, de mostrarles nuestro apoyo, porque esto es para la gloria de Dios. Y todo lo que tú hagas, Dios lo ve. Pablo era verdaderamente honesto, era una persona que daba buen testimonio y que además de la persecución que él recibió siempre, él siempre se mantuvo fiel. Amén. Y cada uno de nosotros que tenemos algo en que servir, debemos de ser fieles y no caminar hacia atrás. Verso 20 de Hechos. Regresamos. Es el 20. Hechos 20. Verso 20. Ok, dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo dice: ¿saben qué? A pesar de todas estas cosas, a pesar de estas contingencias, a pesar de que hay quien me quiere poner el pie, hay quien quiere que yo desista, ¿sabes qué? No importa, dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. Es decir, la palabra de Dios es útil. Toda. Desde el primer versículo del Génesis hasta el último versículo ¿de qué? De Apocalipsis. Por eso es importante que nosotros prediquemos capítulo tras capítulo y versículo tras versículo, para que, al igual que Pablo, nosotros enseñemos ¿qué? Todo el consejo, porque toda la palabra es útil. Toda la palabra. Nada ha rehuido, dice, de anunciarles.
públicamente y en las casas, es decir, frente a todos y también cuando estoy con una sola persona. Siempre anuncio la palabra de Dios y de nada rehuyo. Es de gran importancia las prédicas de esta forma. Hoy te estoy dando un ¿qué? Un temático por la ocasión, la fecha en que estamos. Pero como estaba anunciado, ¿verdad? Ahorita estamos en el libro de ¿qué? De Lucas. Y ya estamos en el capítulo 23. A lo que yo voy es a que es de gran importancia que anunciemos todo el consejo, es decir, toda la palabra de Dios. Toda la palabra nos aconseja, toda la palabra nos ilustra. No podemos menospreciar nada. Y eso es lo que hacía Pablo. Y es una exhortación e invitación para cada uno de nosotros. Que conozcamos la palabra de Dios. Toda. Amén. Eso hacía Pablo y eso tenemos que hacer cada uno de nosotros. Anunciar la palabra de Dios completamente. Ha habido ocasiones que tú tienes a lo mejor un encuentro con alguien, con alguna persona que tiene alguna otra religión o de una otra denominación, y a veces quieren brincarse algunos versículos, algunos temas. ¿Por qué? Porque no va conforme a sus estatutos de ese lugar, o no va conforme a lo que el líder enseña, muchas veces equivocadamente y a veces de una manera premeditada. Tenemos que tener mucho cuidado. Solo voy a estar hablando de cosas, bendiciones, pero no hablo de cuando el Señor quiere que nosotros vivamos de una manera correcta, pues entonces estamos mal. O hablo de cuando Dios quiere que hablemos de una manera correcta, pero solo por encimita y no de manera profunda como lo hace Él, también estamos mal. Porque no quiero que a lo mejor algún hermano se sienta y se vaya. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Dice Gálatas 1:10. ¿Qué es lo que dice Gálatas 1:10? El mismo apóstol Pablo dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de qué? De Cristo. ¿De quién sería siervo entonces? De los hombres. Por lo tanto, nosotros tenemos que enseñar lo que está escrito. No palabras de hombres, sino lo que está escrito, que es la palabra de Dios. Y quizás haya a quien no le parezca, pero ¿a quién voy a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Claro, porque si no, entonces yo soy siervo de ustedes y no de Dios. ¿Sí entendemos esto? A pesar de que yo les sirva a ustedes, mi primer servicio es para mi Dios. Amén, familia. Amén. De lo contrario, entonces no sería siervo de Dios. Entonces, la palabra de Dios es para que nosotros recibamos todo el consejo. No es para que solamente recibamos algunos consejos. Es triste ver que eso sucede en ocasiones, pero nosotros no podemos actuar de esa manera. Amén, familia. Colosenses 3:23. ¿Qué es lo que sigue diciendo Pablo ahora en notas de sus epístolas? Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿No le agrada a un hombre, a una mujer? Ni modo. ¿A quién tengo que agradar? A Dios. Y así cada uno de los líderes. ¿A quién tienen que agradar? A cada uno de los maestros. ¿A quién tienen que agradar? A Dios. A Dios tenemos que agradar. ¿No le agrada a alguno? Ni modo. Ni modo. Si no te agrada, ni modo. Es cosa tuya. Los líderes, los maestros, tenemos que ser ¿qué? Humildes.
pero los oyentes también. Todos los demás, hermanos, deben de ser humildes, tener un corazón humilde. Porque si no es humilde, no va a crecer. Algo les digo yo a mis hijos, les decía desde que eran chamacos. Reconoce y supérate. Estás equivocado. ¿Por qué? Porque tenemos que ser humildes. Tenemos que aprender a reconocer si es que queremos crecer. De lo contrario nos vamos a quedar aquí. Amargados. Amargados. Das oportunidad. Aunque tú digas, no, es que yo no doy oportunidad al amargo. Sí. Sí le das. ¿Por qué? Porque no somos humildes. Tenemos que aprender que nuestro Señor es uno y que todos le servimos a Él. Dice el mismo Pablo en Corintios que somos un cuerpo, ¿verdad? Y todos debemos de funcionar. ¿Para qué? ¿Para la obra del pie? No, para la obra de Jesucristo. Así que, familia, tenemos que buscar tener nosotros el entendimiento claro de que servimos a Dios. Todos servimos a Dios. La obra es de Dios, no es del pastor. El pastor solo recibe el privilegio de poder servir a Dios, igual que cada uno de los que le servimos. Solo tenemos ese privilegio. Y si no valoramos esto, entonces estamos equivocados. Equivocados. Debemos de valorar ¿qué? Lo que Dios pone en nuestras manos, porque es para la honra y gloria de Él. Y todos debemos de trabajar de manera sincronizada, porque es para la gloria de Él. No es para la gloria de Juanito, de Adán, de Joel, del hermano Francisco, del hermano Manuel, del hermano Jerry, de la hermana Daniela, de las maestras. No, es ¿para quién, familia? Dios. Para la gloria de Dios. Amén. Ok, entonces tenemos que hacer estas cosas con un corazón sincero, familia. Y aquí viene una exhortación muy importante, nuevamente de Dios a través de este apóstol. Primera de Corintios 15:58. Primera de Corintios 15:58. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Quizás no recibas el aplauso de algún hermano o hermana. Quizás no recibas el reconocimiento a veces de tu pastor. Quizás no recibas el reconocimiento de algunos otros. Pero sabes una cosa, lo más importante es que tú sí recibes el reconocimiento de Dios. Tu trabajo no es en vano. Y cuando dice estas cosas Dios, son reales. Sumamente reales. Escucha bien esto, hermano. Tú que le sirves al Señor. Son de gran bendición. De muchísima bendición. Por lo tanto, tenemos que tomar esa responsabilidad de no querer caminar hacia atrás. Si el enemigo te susurra al oído, ya trabajaste este año, ya no trabajes después. No, ya para qué vas allá, mira, no te reconocen. No escuches al enemigo. Escucha a Dios. Sigue progresando siempre en la obra. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Nada más. Mira, en la pura resurrección, tú sabes que Jesús resucitó, ¿cierto? Y que se fue a preparar, ¿qué? Moradas para los que creemos en Él. Por lo tanto, la tengo de gane. Con seguridad voy a estar, ¿qué? Firme, progresando, creciendo, dice aquí, ¿verdad?
constantes creciendo en la obra del Señor. Por lo tanto, no podemos hacer las cosas del Señor a medias. Hoy sí, mañana no. Las tenemos que hacer bien, progresando bien, hacia adelante. Recibí en esta ocasión un ministerio, pero ahora me están dando 2. Ahora resulta que ya tengo 3. Todos hazlos bien. ¿Por qué te da 3? Quizás tengas 4 o 5. ¡Gloria a Dios! Es de gran bendición. No sientas temor ni peso. Hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. No dice para atrás, dice siempre sabiendo, siempre sabiendo. Es decir, ten en cuenta, ten claro que además, ¿qué va a pasar? Dios te va a recompensar. Porque Él no es deudor de nadie. Él a todos recompensa. ¿Cierto, familia? Amén, ¿verdad? Entonces, continuemos trabajando con alegría, con amor, que nada nos detenga. Dice la palabra de Dios en Job 36, 11. Job 36, 11. Dice, si escuchan y le sirven, acabarán sus días en prosperidad y sus años en delicias. Si escuchamos y le servimos, ¿cómo van a acabar nuestros días? En prosperidad y ¿qué? Y en delicias. En delicias. Yo creo esto. Firmemente lo creo. Firmemente. Mateo 25, 11, 25, 21, recordamos ahí en la recompensa que el Señor Jesús da a aquellos que recibieron talentos, ¿verdad? Dice, su Señor le respondió, ¿qué? Y su Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y entra en el gozo de tu Señor. Vemos en Job que hay una recompensa aquí. Aquí. Tus días terminarán llenos de bendición. Y hay otra recompensa acá. Entrarás al reino de los cielos. ¿Y serás qué? Feliz en el gozo de nuestro Señor. Así que sirvamos al Señor con alegría, con regocijo. No tengamos temor de servirle, con amor, con alegría. No busquemos pretextos de ninguno. No te la pierdas. Al final, Dios no te obliga a nada. Pero lo que Él quiere es bendecirte. Lo que Él quiere es bendecirte, que tú termines de esta forma. Con gran bendición. Aquí y en los cielos. Amén, familia. Así que escoge. ¿Sirves al Señor o no le sirves? Él quiere que tú seas recompensado. Él quiere bendecirte. A eso somos llamados. Él es tu Señor. Y dio comisiones. Y una de ellas es ¿qué? Y de hacer discípulos. Amén. Pero el discipulado se realiza a través de que la gente va creciendo. ¿Se acuerdan cómo Pedro y los demás apóstoles llegó el momento en que dijeron, ¿saben qué? Necesitamos orar y escoger ¿a quién? A otros que puedan servir las mesas, que sean gente que esté llena de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y entonces escogieron a otros y fueron creciendo, fueron progresando. Más adelante vemos a Esteban llevando el Evangelio de tal forma, con un poder igual que Felipe, grandioso. Y que murió, ¿verdad?, sirviendo al Señor. Porque a él lo que le importaba era servir al Señor. Porque nuestro paso aquí es efímero.
Nuestro paso aquí es una prueba temporal. Porque nuestra vida no va a terminar aquí. No va a ser. Nuestra vida como cristianos va a ser estar con nuestro Señor Jesús en los cielos. Así que yo te invito, hermano, porque Dios nos invita a que sirvamos al Señor. Yo recuerdo hace muchos años antes de ser pastor, y aquí están mis hermanos, Memo y el otro Memo, su mujer, su hermano. ¿Sabes una cosa? Estaba sirviendo, yo apoyé siempre al pastor, gracias a Dios. Y dijo, ¿sabe qué, hermano? Se va a ir usted para Villanueva. Ok. No, me fui gozoso para Villanueva. Tenía que levantar a mis hijos chiquitos y llevármelos en el camión. Bueno, uno ya estaba más grandecito, era adolescente. Pero ¿sabes una cosa? Hacía mucho frío. Y llegaba yo antes que los hermanos, y eso que era en su casa, allá en Acatzingo. Y hubo fruto, gracias a Dios. Los que no estaban casados, acá vinieron a casarse. Acá los casó el pastor. Pero después de año y medio, me volvió a llamar el pastor a que regresara aquí y mandó, no sé si mandó allí al hermano Edgardo, al pastor Edgardo, o mandó a Memo ahí, a Guillermo, hijo, a Víctor. Pero Víctor también se fue para allá. Incluso allá vivía. Y sabes una cosa, cuando me llamó el pastor para acá, pues yo dije, seguro me la va a dar para que yo pueda estar enseñando a los hermanos. Y lo que me dijo, nada. Nada. Pastor, ¿y yo qué voy a hacer? Usted va a escuchar. Y yo sentí una sequía en mi corazón. Hubo mucha tristeza en mi corazón. No podía yo estar bien. Yo tenía la necesidad, la sed de poder darles la palabra. Porque estuve trabajando de maestro antes de irme, un buen. Pero ahí me dio banca. Y sí le dije, pastor, ¿por qué hice algo mal? No, hermano, estuvo bien. Y me veía él preocupado porque no podía estar así. Él me conocía, trabajé muchos años con él. Y entonces me dijo, no se preocupe, hermano. Usted es el copastor a partir de hoy. Y me llamó como copastor. Pero no hacía yo nada. Entonces yo no me sentía bien. Pero él tenía un objetivo que yo me di cuenta después. Y empezó a entrar, ¿qué? Alguien quiso infiltrar una doctrina extraña. Y mientras el pastor daba consejería en ese tiempo, a esas horas, entonces ahí me dejó, a ver qué hacía yo. Pero él sabía lo que estaba sucediendo. Y Dios me llamó, ¿sabes qué? Vas a tener que confrontar esto. Y así fue. Daban el estudio y yo apuntaba todo lo que estaban equivocados. Porque además ponían cassettes de otro lado. En lugar de escuchar al pastor le decían, no quiero que ponga cassettes, hermana, quiero que dé esto. Y no hacía caso. A lo que yo voy, familia, es que a veces el estar sin servir a Dios es muy triste. Para mí eso es algo que no tiene sentido. No hay sentido en la vida si no tienes el amor y el deseo de servir a Dios. Y antes de ser maestro, el hermano Memo y la hermana Gloria pueden dar testimonio. Pero yo lavaba los baños, yo hacía muchas otras cosas. Yo no tenía temor de hacer eso. Me sentía yo contento, alegre de servir a Dios, pero en esa ocasión nada. Entonces, familia, es un gran placer servir a Dios. Pero como Él te enseña.
no como tú quieras, como Él quiere. Amén, familia. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te suplicamos, bendito Dios, que seas tú quien esté, bendito Dios, sembrando la semilla en el corazón de cada uno de mis hermanos, y que cada uno, bendito Dios, pueda tener el gozo y la alegría de poder servirte, Señor. Que, bendito Dios, a pesar de que tú no obligas a nadie, Señor, yo te ruego que tú les des el amor y la diligencia para que estén prestos, bendito Dios, y en amor levantar sus manos, bendito Dios, con alegría, con gozo, por recibir el privilegio de servirte, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que así sea, Padre hermoso. En el nombre de Jesús. Amén.